Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, en los capítulos 8 y 9 que hemos estudiado en las semanas pasadas, aprendimos cómo Dios había obrado en el corazón de la mayoría de los hermanos de la iglesia de Corintios, produciendo un arrepentimiento y la reconciliación entre ellos y Pablo. Ahora ellos podían trabajar juntos en la obra del Señor. Ahora ellos podían trabajar juntos para la gloria de Dios. Pero de repente, Pablo cambia de tono en este capítulo 10 del que vamos a estar predicando hoy. Y él se enfoca en una minoría que había quedado en la iglesia de Corintio. Una minoría que todavía atacaba a Pablo y que eran seguidores de los falsos maestros. Pablo nuevamente tiene que defenderse y defender a los hermanos que habían sido restaurados y aplicar la disciplina eclesiástica en el momento oportuno a estos falsos maestros y a sus seguidores también. Hoy, iglesia, veremos los hijos de Dios, estamos en una batalla espiritual constante contra las huestes de maldad y cómo nosotros debemos actuar en estos casos pidiendo la guianza del Señor. Dividiremos estos versículos leídos en 3 encabezados. El versículo 1 le hemos titulado El carácter de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la valentía del siervo de Dios, del versículo 2 al 4. Y por último, 3, la meta de todo creyente, del versículo 5 al 6. El carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vaya allí otra vez a su Biblia, no deje de estar allí en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 10, del 1 al 6, y los versículos que yo nombre, para que no se pierda, porque voy un poco rápido, usted los va anotando ahí en su libretica. ¿Sí? Versículo 1, capítulo 10 de 2 de Corintios, dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo le pide a los hermanos de la iglesia de Corintios que presten mucha atención
ya que había un problema que los afectaba a todos. Había, hermanos, una minoría que todavía permanecía en rebeldía en la iglesia y que seguía a los falsos maestros. Esa era la situación. A esa minoría Pablo le mostró su compasión. Les rogó por la mansedumbre y ternura de Cristo que abandonaran su rebelión y se reconciliaran con la verdad. Pablo, en vez de buscar venganza por el daño que hacían, les mostró la misma paciencia de Cristo. La palabra, hermanos, mansedumbre en el original griego no significa debilidad, sino poder bajo control. Poder bajo control. Y ternura significa benevolencia, significa bondad. Esas características las mostró nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. El apóstol Pablo escribió de la ternura y la mansedumbre de Cristo en su poderoso y de su poderoso autocontrol ante las dificultades de la vida. Y este ejemplo lo vemos en Primera de Pedro, fue el apóstol Pedro que escribió. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 23. Y este es un ejemplo que el Señor nos llama a nosotros, su pueblo, a seguir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 23. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y os soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Me llama la atención esa frase. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero hermanos, la mansedumbre y la ternura de Pablo tenía un límite, al igual que la de nuestro Señor Jesucristo. Porque de manera perversa, los enemigos de Pablo y de la iglesia despreciaron la compasión de Pablo y lo acusaron cobardemente diciendo que era humilde cuando estaba entre ellos. Pero cuando estaba ausente, él era osado. En otras palabras, lo que estos falsos hermanos estaban diciendo de Pablo era que cuando él estaba con ellos, era muy humilde. Pero cuando él se alejaba, era como un león, por decirlo de una forma. Esto era lo que estaban diciendo los falsos maestros acerca del apóstol Pablo. Cuando la verdad del Evangelio es atacada, cuando la iglesia del Señor es contaminada con mentiras, allí se debe acabar la paciencia del siervo de Dios. Allí se debe acabar la paciencia del siervo de Dios. Y esto nos lleva a ver la valentía del siervo de Dios, del versículo 2 al 4 de 2 de Corintios capítulo 10. Nos dice, continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, o sea, valentía,
con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo les rogó que no lo obligaran a usar su valentía. Eso es lo que les está diciendo. Muchos de los enemigos de Pablo pensaban que Pablo era un débil. Pero cuando se agotaron todos los intentos de arreglar las cosas por las buenas, el apóstol Pablo pelearía valientemente por Cristo y por su iglesia. Como escribió en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. La prioridad, hermanos, de Pablo era agradar a Dios antes que a los hombres. Esa era la prioridad del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Los fanáticos judaizantes, que son los mismos falsos maestros, acusaban a Pablo de andar según la carne. Término, hermanos, que se usa aquí para decir que Pablo buscaba su propia gloria y su deseo de dominio. Pablo les contesta a estos calumniadores en el versículo 3, vaya por favor al versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo admite que vive en este mundo, pero no pertenece al sistema maligno de este mundo. La palabra aquí, militamos, significa que tanto Pablo como sus compañeros y todos los cristianos, hermanos, que han vivido y vivirán hasta el regreso de Cristo, estamos en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted está en una batalla espiritual. Luchamos contra el diablo y su reino maligno. Ese reino, hermanos, que se opone a la iglesia y desea destruirla, que no desea que el evangelio puro sea predicado y que se manifieste en este mundo en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso usted nota que mucha gente no lo quiere, que mucha gente a usted lo rechaza. Ay, ¿será porque mi pelo es así o porque soy así o porque no, mi hermano? Es que es espiritual. Usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. Todos. No es ese cristianismo moderno que usted tiene que caerle bien a todo el mundo. No, mi hermano, si usted está viviendo la palabra de Dios, usted a algunas personas le va a caer mal. Porque usted está viviendo para Cristo. Y si a Cristo lo rechazaron, a usted también lo van a rechazar. En Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual.
Unos días son más difíciles que otros. Unas temporadas son más difíciles que otras, pero siempre hay una batalla. Todos los hijos de Dios estamos en una guerra espiritual, para decirlo de otra manera. Y el objetivo de Satanás y sus demonios es que usted y yo vivamos vidas, ¿sabe cómo? Mediocres, pecaminosas, para que la iglesia sea debilitada y se le dificulte predicar el evangelio puro. No, ya yo soy salvo y voy al cielo, gloria a Dios, amén. Va a ir al cielo, hermano, pero Satanás lo va a usted a confundir, lo va a engañar para que usted viva una vida mediocre, para que usted sea tropiezo a la gente, a los hermanos, a los que van a venir a Cristo. Si él puede hacer eso, él lo va a hacer. La Biblia dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice que lo resistamos en la fe en el Señor. Y esos ataques, hermanos, no crea usted que va a venir un monstruo horrible. No, hermano, esos ataques a veces se disfrazan muy hermosos, para que usted caiga en la tentación. El enemigo sabe que esta carne donde nosotros vivimos hay debilidad. Y si usted no está en oración y si usted no está en la palabra, usted va a ser presa fácil para el enemigo. Pero el Señor, hermanos, no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Pero aparte de que no estamos solos, Él nos ha dado armas espirituales poderosas que si las usamos siempre saldremos victoriosos en cada batalla. Veamos cuáles son esas armas espirituales. Lea conmigo el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ninguna arma humana ni estrategia, esto es algo que tenemos que nosotros tener en mente, hermanos. Ninguna arma humana ni estrategia puede atacar efectivamente a las fortalezas donde Satanás tiene atrapados a los incrédulos. Estas fortalezas son sus mentes. Sus mentes. Hermanos, eso es un engaño. Pon las manos, reprende, es un engaño. La atadura está en sus mentes, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, mírelo con letra con D minúscula, el Dios, ese es Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué cegó? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está la atadura, no en el cuerpo, aquí. Las fortalezas de las que habla Pablo aquí no son demonios en sí, sino ideologías humanas demoníacas que son predicadas para que los seres humanos las crean y se vayan al infierno. Eso es. Eso es. Pablo en su relato de conversión al rey Agripa, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, le contó cómo el Señor le había abierto a él el entendimiento, lo había salvado y le había encomendado predicar el evangelio de Cristo para que muchos se salvaran de ir a la condenación eterna.
En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, el Señor, dice a través de Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso el Señor le abrió los ojos a Pablo, que estaba sinceramente equivocado, perseguía la iglesia de Dios y daba su voto para que los mataran. Sin embargo, tuvo un tremendo encuentro con el Señor, como hemos tenido nosotros, ese encuentro con el Señor, que el Señor nos ha salvado y nos ha cambiado ese corazón de piedra. Eso es lo que pasó con Pablo, y nos ha dado un corazón de carne, que ame, que busque a Dios con devoción. Y el Señor abrió el entendimiento de Pablo. Hermanos, el diablo es el maestro del engaño. Y para él es mejor si los incrédulos piensan que él no existe. Mejor. Es más, si usted cree que él no existe, para el diablo es mejor. Bueno, usted sí sabe que existe, está en la palabra. Usted ahora tiene la mente de Cristo. Gloria a Dios. Pero para el enemigo es mejor que los incrédulos no crean que Él existe. Solo la palabra de Dios predicada correctamente puede hacer libre a los hombres y mujeres cautivos en sus mentes por el diablo. Y es a través del Evangelio, la palabra de Dios bien predicada, es lo que puede libertar una vida esclavizada por Satanás. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire el poder de la palabra. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, los tuétanos, lo que está dentro de los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando se predica el evangelio puro, suceden dos cosas. Solamente dos cosas suceden. O el incrédulo se arrepiente y cree en Cristo. Si no, agarra y se va. Rechaza. Esa es la reacción del verdadero evangelio. No se sorprenda cuando se está predicando el evangelio que usted vea personas que se levantan y se vayan o no vengan más. Hermanos, no estamos jugando a iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo y predicamos a Cristo y a Él crucificado. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es lo único que puede traer al pecador a los pies de Cristo. No hay otra cosa. Te puede pintar el edificio muy bonito, hacer muchas cosas para atraer a la gente. Y los va a tener que mantener así. Pero si usted quiere los verdaderos creyentes, usted tiene que predicar la palabra. Los verdaderos creyentes se quedan donde está la palabra y no quieren otra cosa que la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. ¿Cómo se salvó usted?
por la locura de la predicación, por la radio, por cualquiera, en una iglesia, otro hermano predicándole, pero fue por la palabra. Y esto nos lleva, hermanos, a la meta del creyente. En el versículo 5 y 6. Vaya ahí a su Biblia de nuevo en el 5, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este versículo comienza diciendo Pablo, derribando argumentos. Pablo se refiere a cualquier manera de pensar falsa en cuanto a filosofía, psicología o religión humanista. Estas son, hermanos, fortalezas que están en las mentes de las personas incrédulas, de nuevo repito, que se sienten bien, se sienten gozosas, pero su fin es camino de muerte eterna. Muchos de ellos han escuchado el Evangelio de Cristo, pero lo han rechazado. Rechazan al Señor. El privilegio de estar sentado aquí con la iglesia del Señor, escuchando a Dios. Los predicadores son instrumento. Usted ha tenido, todos los que han pasado por aquí han tenido el privilegio, y por otras iglesias que predican la palabra de Dios en el mundo, han pasado, se han sentado, Dios les ha dado el privilegio de escuchar la palabra de Dios y han rechazado a Cristo. Eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Rechazar al precioso Hijo de Dios. Rechazar lo único que te puede reconciliar con el Padre. Lo único que te puede librar del infierno. Y lo han rechazado. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 nos dice acerca de estas personas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El Señor advierte a su pueblo que tenga cuidado de no ser engañados por ideologías mundanas de este mundo, como han sido engañados los incrédulos, tan cegados. Su entendimiento está cegado. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe, hablándonos a nosotros, la iglesia, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mi hermano, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos podemos dejar engañar, por eso insistimos siempre, lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios lo más que pueda. Comparta con sus hermanos. Pregunte al Señor primeramente en oración, y hermanos sabios que usted tenga, que usted confíe cuando usted va a hacer algo. O cuando usted va a creer algo. Hay personas que se me han acercado, no pastor, pero esto, mira, esto es, bueno, viene de allá, de la raíz oriental o cualquier cosa así. Pero no, verdaderamente no se está
Cuidado con esas cosas. Cristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Nosotros no necesitamos otra cosa ni meditar en otras cosas. En el Señor, en su palabra. Eso era lo que hacían, hermanos, los puritanos. Ellos leían la palabra y meditaban en la palabra. De esa manera crecían entonces en la gracia del Señor. Debemos pasar todo por el filtro de la palabra antes de aceptar cualquier cosa. Como nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo somos transformados? Por la palabra de Dios. Renovados nuestras mentes por la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, hermanos, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. El último versículo nos habla de la disciplina que Pablo aplicaría a la iglesia en el momento oportuno contra los falsos maestros y sus seguidores. Vaya conmigo por último al versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo no se quedaría de brazos cruzados, hermanos, viendo cómo los falsos maestros y sus seguidores destruían a la iglesia que Dios había puesto en sus manos, que Dios había puesto a su cuidado. El apóstol estaba listo para sacarlos, como lo hizo en Efesos. Usted va a primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, ahí lo podemos ver. Nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto significa que estos dos hombres fueron excomulgados, hermanos, o excluidos de la membresía de la iglesia por blasfemos. Andaban en pos de Satanás. Otro caso similar de excomunión lo podemos ver en Primera de Corintios, donde un miembro de la iglesia estaba cometiendo el pecado de fornicación y no se arrepentía. Y estoy seguro que los hermanos fueron por el paso 1, por el paso 2 y llegaron ya al paso 3 y no se arrepentía. ¿Se acuerda? Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si no te escucha, lleva a otros 2 hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los escucha, dilo a la iglesia. Ya es el último nivel en la disciplina de la iglesia. Dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, excomunión. Y eso era lo que estaba pasando aquí con este hermano que no se arrepentía. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5, les escribe el apóstol Pablo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, fíjense que dice reunidos, la iglesia reunida.
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, este hermano que estaba en fornicación con su madrastra, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 13, hablando del mismo caso, finaliza diciendo, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Los que están fuera, nosotros no disciplinamos a los que están fuera, los que están dentro de la membresía. Pero Pablo, hablando de este hermano que no se arrepentía, dice, quitad, le dice a la iglesia, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Ahora Pablo está a punto de hacer lo mismo en este versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 10. Tan pronto como la mayoría de la iglesia, hermanos, de Corintios mostrara una obediencia completa, por eso no hay que apresurarse, pero hay que estar pendiente, entonces sería el momento de actuar contra la minoría no arrepentida que eran los falsos maestros y sus seguidores. Con el Señor no se juega, mis hermanos, ni con la iglesia de Dios tampoco. Esto es muy necesario dentro de la iglesia de Cristo, porque de vez en cuando, se levantan personas que caen en el terrible pecado de la división. Esto es lo que estaban haciendo estos falsos maestros, dividiendo a la iglesia, y de hecho habían tenido cierto éxito, porque había una minoría que todavía los seguía, a pesar de que ellos se habían arrepentido, ¿verdad? Y se habían reconciliado con el apóstol Pablo, como lo vimos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Pero todavía quedaba esta minoría allí. Y la iglesia reunida, junto con sus pastores y diáconos, son responsables en aquella época, como en esta época, de actuar en obediencia al Señor contra esas personas. Hoy en día, mis hermanos dicen, wow, pero es que verdaderamente la iglesia no tiene misericordia. No, mi hermano, esta es la palabra de Dios, esto es lo que dice, esto es lo que nosotros debemos hacer. La disciplina de la iglesia es una misión de rescate al hermano que se ha perdido o que se ha apartado, o la hermana. Pero se les da con amor advertencias y advertencias, y si no se arrepiente, tiene que ser excomulgado por el bien de los demás, por el bien de la iglesia de Cristo. Y se debe hacer con amor, como hemos aprendido, hermanos, pero se debe hacer. Pablo, en la carta al pastor Tito, le escribió en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones, oiga bien, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se trató, se le buscó, se le habló con amor, hermanos, pero hasta la paciencia de Dios tiene un límite. Hermanos, la vida de este lado del sol no es fácil. Eso todos lo sabemos. Y mientras nosotros estemos en estos cuerpos mortales, viviremos en una lucha constante con la carne, con el mundo y con el diablo. Eso es una realidad. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. El Señor, hermanos, está con nosotros para fortalecernos, para guiarnos y para librarnos de las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Y es importante saber
que la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo nos dio una victoria total y rotunda contra Satanás y sus demonios. Completa. Quiere decir que estamos peleando desde una posición de ventaja, porque estamos en Cristo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, somos nosotros, librarlos, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Ya nosotros no estamos sujetos a servidumbre, hermanos. Nosotros somos libres en Cristo. El Señor ha libertado a cada creyente de esas cadenas que el diablo tenía. Ahora, hermanos, nosotros no somos arrastrados por el pecado como éramos antes. Ahora nosotros pecamos porque queremos pecar. Usted peca porque usted quiere. No quiere decir que usted no se equivoca, se equivoca. Pero usted ya no es arrastrado, seducido, por decirlo de otra forma, por el diablo, porque Cristo ha roto esas cadenas. El que practica el pecado, primera de Juan 3, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los hijos de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en ellos y no puede pecar porque son nacidos de Dios. Ya no practicamos el pecado, caemos por error, esa es otra cosa. Y cuando caemos, nos arrepentimos rápido. ¿Cómo quiere saber usted que usted es un hijo de Dios? Cuando usted peca, le duele pecar. Me duele. Antes no te dolía nada. Aunque tu conciencia te decía que estaba mal, el enemigo era dueño de conciencia, de mente, de todo. Y te justificaba y seguías adelante haciéndolo. Pero ahora no, hermanos. Somos libres. No quiere decir que no va a pecar. No quiero que vaya a salir diciendo, no, el pastor dijo que ya no ya somos completamente santos y no vamos a pecar nunca. No, mi hermano, usted es santo, pero estamos en un proceso. El proceso de santificación es un proceso de toda la vida. Pero ya no somos esclavos del pecado. Eso lo tiene que tener usted. Si hay gente que dice, no, es que yo estoy todavía, pero usted es cristiano. No, pero es que todavía es una cosa que me arrastra. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor te ha libertado del pecado, de Satanás. En primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los hijos de Dios nunca serán derrotados. Tal vez, hermanos, desanimados, afligidos, engañados, pero nunca derrotados. Nunca. Una de las porciones bíblicas magistrales, más tremendas que podemos encontrar acerca de esto, hermano, de nuestra victoria, de que nunca seremos derrotados porque estamos en Cristo, se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39. Nos hablan de esta victoria, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes,
En todas estas cosas somos más, no vencedores, hermanos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nos podrá separar de Dios. Estamos unidos a Él en Cristo. En Cristo. Recuerde, hermanos, que debemos imitar, ya para concluir, debemos imitar la mansedumbre y ternura de Cristo, pero que todo tiene un límite cuando los falsos maestros o falsos hermanos o aún los incrédulos atacan a Cristo y a su iglesia. Debemos actuar con valentía. No con golpes, no, con valentía, como dice la palabra de Dios. Y dejando lugar a la ira de Dios, dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos, pero sí tenemos que actuar, pararnos firme en lo que dice la palabra de Dios. Recuerden, mis hermanos, que las ataduras o fortalezas demoníacas que tienen los incrédulos en sus mentes solamente o única y exclusivamente se pueden romper con el Evangelio de Cristo bien predicado. Eso es lo único que puede libertarlos a ellos, no otra cosa. No necesitamos imitar a lo que el Señor estaba haciendo cuando Él comenzó su ministerio. Él no nos manda a hacer eso. Él nos manda a predicar el Evangelio, claro, preciso, y dejarle los resultados a Él y orar por aquellos perdidos. Por último, no estamos solos en esta batalla. Quiero que usted se lleve eso en su corazón. No estamos solos en esta batalla. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros siempre, siempre, para protegernos, para fortalecernos y para guiarnos. Y nada de lo que a nosotros nos suceda podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos has dado de escucharla. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu en tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas para poderla obedecer, que descansemos en ti, que estemos llenos de ella, que nos des hambre de tu palabra, hambre de buscar de tu presencia, Señor, y un deseo de predicarla donde quiera que estemos y vivirla, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.